Esta moneda de 50 pesos de Juárez a simple vista podría ser considerada sin valor. Sin embargo, hay dos variantes y para los coleccionistas hay una fecha considerada como clave, y en este video te mostraré cuál es la fecha especial y qué es lo que hace a esta moneda un tanto singular y muy buscada por esta comunidad. ¿Acaso la tendrás tú sin saberlo? Antes de entrar en materia, quiero que sepas que estoy poniendo a la venta algunas piezas muy especiales de la colección Numismat. Una es la del caballito, una pieza majestuosa de la cual ya tenemos un video en el canal. También estoy poniendo a la venta una proclama de Carlos IV en México por la inauguración de la Real y Pontificia Universidad. Y por último, una medalla de Carlos III y María Luisa de Parma. De todo esto dejo enlaces de compra en la descripción por si algún coleccionista desea agregarlas a su acervo. Regresando a nuestra moneda, a mí me trae muchos recuerdos esta moneda de 50 pesos de Juárez, porque en mi niñez sí me tocó utilizarla, pagar con ella, y me trae recuerdos de mi familia, de mis abuelitos y mis papás. Yo recuerdo que antes de esta moneda teníamos una muy grande que, aunque en ese entonces lo desconocía, nos presentaba a la deidad mexica llamada Coyolxauhqui, la cual tiene una historia muy particular y hay una razón muy interesante del por qué aparece desmembrada. Te voy a dejar un enlace a un video de un billete donde ya relatamos esta historia. Pero como te decía, primero tuvimos la de 50 pesos de Coyolxauhqui, y si nos remontamos aún más al pasado, previo a la de Coyolxauhqui, muchos años antes, tuvimos la de 50 pesos de oro, el famoso centenario, del cual también ya tenemos un video. En pocas palabras, esta es la línea de sucesión de las monedas de 50 pesos. Lo interesante de esta moneda y que muchos desconocen es que hay dos variantes de esta pieza, pero son casi idénticas. Sin embargo, sí hay métodos en que las podemos identificar. Esta moneda tiene fechas de acuñación desde 1984 hasta 1992. Sin embargo, los primeros años fue fabricada en cuproníquel y ya luego los últimos años fue fabricada en acero. Como sabrás, aunque ambos metales no son de naturaleza noble, como el oro de la antigua moneda de 50 pesos que mencionamos hace rato, el cuproníquel se podría considerar que está por encima del acero en la escala de nobleza de los materiales de las monedas. Esto sin despreciar al muy duradero y casi siempre lustroso acero. Todo esto lo menciono pues para los coleccionistas es información muy útil y también porque muchos gustan de tener todas las variantes en su colección y buscan especialmente estas distinciones. Las de cuproníquel tendrán fechas de acuñación de 1984 a 1988 y las de acero tendrán fechas de acuñación de 1988 a 1992. Esta es la forma más fácil de identificarlas porque visualmente es muy difícil ya que son prácticamente idénticas. Sin embargo, la fecha de 1988 es un poco más difícil de identificar porque es una fecha donde tenemos ambas variantes y la única forma de poder distinguirlas es pesándolas, ya que ambas tienen diámetro de 23.5 milímetros. Resulta que la de cuproníquel es ligeramente más pesada, alcanzando los 8.6 gramos, y la de acero apenas llegando a los 7.3 gramos. Yo tengo dos ejemplares de estas monedas con fecha 1988, y resultó que al pesarlas me di cuenta que ambas son de acero. Esto quiere decir que aún me falta conseguir una de cuproníquel para tener las dos variantes. ¿Tú ya sabías esto o tienes ambas variantes? Ahora bien, en el tema de los precios, esta moneda generalmente no vale mucho en ninguna de sus dos variantes, pero sí hay una fecha que se puede considerar como clave por su poca acuñación y la cual es muy buscada y podría valer un poco más. Según el catálogo de monedas, y como podrás ver en pantalla, casi no tienen valor estas piezas, y vemos precios tan bajos como 10 pesos, pero la fecha de 1986, la cual es de cuproníquel, esta fecha es clave y tenemos precios que podrían llegar hasta los 300 pesos aproximadamente si es que la moneda está brillante y como nueva.
Esta es la fecha considerada como clave por ser de cuproníquel y su baja acuñación, que apenas llega a los 50 millones, a diferencia de las mías, que son de acero y son más de 350 millones. Ahora sabes cuáles son las variantes y cuáles son las fechas importantes. Quizá tengas algunas sin saberlo. Se han dado casos de personas que tienen cientos de ellas en alguna bolsa o un bote y sin saberlo podrían tener un buen tesoro hablando monetariamente. ¿Tú ya sabías esto o tienes alguna de cuproníquel o la fecha clave de 1986? En caso de ser así, deja un comentario de cómo llegó a tus manos. El Benemérito de las Américas es un diseño muy socorrido en nuestra historia numismática. En esta ocasión lo tenemos con un semblante serio pero bien detallado. Tanto el cabello como sus ojos y facciones me parecen muy atinadas en este grabado, aunque sí parece un poco molesto que lo hayan puesto en esta pieza de acero. Quizá le hubiera gustado más estar en una moneda de plata sterling 9.25 o al menos en una 7.20, pero pues es lo que hay. Lo vemos muy bien trajeado, muy bien acicalado, con lo que parece ser un smoking con corbata de moño, de forma muy distinguida, mirando a la izquierda. En las características principales de esta moneda, a la izquierda tenemos en forma vertical la denominación de 50 pesos en grande. Al pie la fecha, que es 1988 en esta pieza, y más abajo la leyenda que identifica al personaje y que solo dice Juárez. Luego, a la derecha del personaje tenemos la ceca de la casa de moneda, y algo muy interesante que comparte toda la familia son unos puntitos que en braille identifican la denominación de 50 pesos en este caso. Esta fue la última vez que una familia de monedas incorporó este tipo de ayuda o de accesibilidad. Finalmente podemos ver en todo alrededor una gráfila de orlas y un listel liso. Y por último, si inclinamos la moneda, veremos un canto totalmente liso. Al otro lado, en el anverso, podemos ver el elegante y hermoso escudo de armas nacional y la frase Estados Unidos mexicanos. Con esta hermosa postal nos estaremos despidiendo, pero quisiera que me dijeran algo. ¿Ustedes coleccionan este tipo de variantes? ¿Buscan fechas de este tipo un poco más valiosas de lo normal? En caso de que así sea, cuenten un poco de su experiencia en los comentarios. Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que es gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Gracias nuevamente por apoyar tanto el canal y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.